Hola Luis Guillermo, me encuentro perfectamente en esta noche que ya cayó sobre La Guaira, sobre todo a Caracas, además, y decirte que bueno, ya los centros aquí habían extendido por una hora más la hora del cierre, el momento del cierre, esto dado el caso de que hubiese todavía votantes que quisieran acudir a las urnas en estas elecciones regionales y legislativas. Por decirte que sí, que han llegado votantes, lo que pasa que ya más dispersos, más separados y por supuesto con mucha menos afluencia, y ya se está esperando también el momento para cerrar oficialmente las urnas, que le va a dar entonces el paso a otra fase de estos comicios. La primera gran fase fue la votación y eso duró desde las 6 de la mañana y prácticamente hasta ahora. Además, todo eso se dio luego de la apertura de los centros de votación, y debo decirte que en el toque de Diana de aquí de La Guaira, en la Plaza Bolívar, las autoridades lo que decían era, primero que todo, ir a votar por la familia, por el futuro de Venezuela, por el bienestar de La Guaira. Y recordemos además que La Guaira fue azotado por las hordas vandálicas y los comanditos, llamados así, luego del 28 de julio, de la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro Moros, esas fuerzas de extrema derecha que intentaron demeritar La Guaira, dejarla en pedazos. Sin embargo, La Guaira se recuperó y aboga por la paz, y un ejemplo es el ejercicio democrático que hoy llevó a cabo. Por demás, decirte que también allí decían que el sacrificio colectivo se paga o se ve o se retribuye con los votos, y se retribuye con políticas comunales y políticas colectivas. Y esto es muy importante porque esta ha sido la voz del pueblo de La Guaira todo este día de votaciones, el deseo de paz, el deseo de comulgar juntos por un bien común y sobre todo de votar para poder decidir. Ellos dicen que quien no vota no tiene derecho luego a reclamar sobre ninguna política que se implemente o sobre una decisión que se tome, porque sencillamente eligió el silencio, y ese silencio, que es la abstención, es falta de voluntad política, es falta de accionar político. En cualquier caso, La Guaira además hoy se ha vestido de fiesta, un día calurosísimo que derivó en una lluvia de la tarde y que ahora, bueno, pues ya refrescó, y ese calor no impidió que las personas fueran a votar, y tampoco la lluvia de las horas vespertinas. Es muy importante decirte además que tuvimos el momento de concomitar, de ver la labor de los veedores internacionales que allí se acercaron. Teníamos figuras de Estados Unidos, Perú, Honduras, México, Bolivia, y todos ellos nos decían una y otra vez que estaban para beneplácito suyo, asombrados del ejercicio democrático que llevaba a cabo Venezuela y de cómo las personas tenían conciencia política, algo que muchas veces falla en otras naciones donde las personas van a votar por otros impulsos y por otros intereses. En tal caso, luego de ese momento, pues ya la votación comenzó a medrar un poco, sinceramente por el sol de mediodía, a pesar de que la gente seguía llegando, y también a la tarde, a pesar de la lluvia, siguieron llegando personas. Todo esto aconteció hoy aquí en el litoral. Saraí y tú, los dos, han querido estar aquí. Yo he estado aquí, he visto el calor humano junto con el calor del sol, y también decirte que pues las 11 parroquias llevaron a cabo todo este proceso de votación en paz, en sana paz, en franca concordia, y además en esta conjunción de ideas, y que además, más allá de los tintes políticos o más allá de banderas y de estandartes, la realidad es que La Guaira y toda Venezuela quiere esto: paz, quiere construir un futuro común y quiere sobre todo tener esta tranquilidad que les permita la prosperidad colectiva para legarla también a las futuras generaciones. Luis Guillermo. Sí, Gladys, bueno, me gustaría hacer una especie de analogía, si me lo permiten. Hoy hemos tenido la participación del chavismo y la oposición, y hemos tenido también sol y lluvia. Es decir, hemos tenido confrontación tanto meteorológica como política, politológica. Pero en el caso particular del estado de La Guaira, yo conozco bien ese estado, es más, llegué a vivir allí. Y sé que es un estado muy combativo, muy participativo, y eso a pesar de las adversidades, porque hablando de lluvia, hubo una tragedia horrorosa justamente a la hora de un referéndum constitucional, o sea, el referéndum que le dio el nombre a la República Bolivariana de Venezuela, y La Guaira estaba participando activamente y hubo una tragedia. Sin embargo, la gente siempre ha sido muy proactiva, muy optimista. ¿Cómo ha sido la participación de ese pueblo? Bueno, Luis Guillermo, más allá de dificultades
que nunca faltan, no solamente en La Guaira ni en Venezuela, en cualquier parte del mundo. La gente se sobrepone a eso con una resiliencia increíble. Hoy las personas se acompañaron, las personas además vigilaron por la seguridad de los centros de votación a su manera, que no es otra que compartir comida, compartir café, estar. El acto de presencia ya de por sí es un acto de voluntades, es un acto de velar por el bien común, y también yo presencié y me parece muy humano, me pareció muy hermoso el gesto de acompañar a quienes tienen dificultades físico-motoras, a quienes no podían por sus propios medios allegarse a los centros de votación y que sin embargo con la ayuda de sus vecinos, con la ayuda de ese que está codo a codo en la lucha diaria y cotidiana, de ese que está en la pared de al lado, llegaron entonces hasta el centro de votación. A mí me pareció también muy lindo el gesto de muchísimos jóvenes de menos de 18 años, que por supuesto no pueden ejercer el voto en el caso de la elección de los gobernadores, pero sin embargo tenían el conocimiento pleno de quién era cada candidato, también sabían cuáles eran las fuerzas políticas del Gran Polo Patriótico y aquellas de otras tendencias pues sociales y políticas en Venezuela, y también tenían el gesto solidario de ayudar a sus mayores, aunque no fueran de familia, aunque no fueran relativos de sangre, en cada caso igualito ayudaban a cada uno de esas personas y también brindaban, por ejemplo, agua, café. Son gestos minúsculos, son gestos que a ojos de quien quiera grandilocuencias puede pasar casi que inapercibido, pero cuando uno se allega y se da cuenta de la comunidad, de lo que allí se vive, de cómo la gente vive un día de votación y de que estos jóvenes prestaran su tiempo de ocio de un domingo para ayudar a los mayores a ir a votar y a permanecer en los centros de votación y a que todo fluyese, es también una muestra de lo grande que puede ser un pequeño gesto y sobre todo en un día como este. Además, debo decirte que en todo caso las personas nos decían, nos atestiguaban de lo expedito del proceso, y eso también vale muchísimo en este momento donde ya casi se está cerrando esta gran elección de candidatos a gobernadores y también a pues legisladores. En todo caso fue muy expedito el proceso, cada uno de los electores, siempre y cuando no tuvieran dificultades motoras que pudieran ralentizar su paso por la herradura electoral, pues salían con un tiempo de menos de 2 minutos, menos de 1 minuto algunos incluso, porque es un proceso muy expedito y porque además ellos referían que ya tenían la práctica, el condicionamiento, el conocimiento, además, desde el 11 de mayo, cuando se realizó el simulacro electoral que avecinaba este ejercicio electoral que ocurrió en el día de hoy o que ocurre todavía en el día de hoy. También es muy importante decir que, como bien lo ha referido la autoridad venezolana, son ya 32 los procesos comiciales que se han hecho en 26 años de revolución, y eso no es nada desdeñable, para nada. Las personas han aprendido, tienen cultura del comicio, tienen cultura de la votación, saben pedir, saben exigir y saben dónde está su derecho, saben su proceso y saben sus deberes ciudadanos junto con sus deberes, con derechos, perdón, en cada uno de estos procesos. Además, son 32 las elecciones y, como lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros, luego de los resultados habrá entonces una posible 30 victoria. Y muy importante, algo que también la tolda chavista decía, que es que vamos todos a votar, y ese fue un llamado constante en el día de hoy por parte de todas las personas que se allegaron a las urnas. Todos debemos votar, todos deben votar, no solamente pensando en un partido o en un candidato, sino pensando en políticas, pensando entonces en soluciones, pensando en resoluciones para los problemas comunes, porque además, como se ha dicho muchísimas veces en estos contactos, las fuerzas del partido gobernante y del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, algo que siempre han dicho es que cuando se piensa en el bien común, cuando se mejora una calle, cuando un candidato que ya llega a gobernador instruye política de bienestar colectivo, no está diciendo que entonces en esta casa no porque no son chavistas o en aquella casa no porque sean opositores, es para todos, y esa es la forma en la que hay que pensar, más allá de polarizaciones, más allá de violencias, más allá de fragmentaciones ideológicas, hay que pensar en una Venezuela, hay que pensar en una política, y es lo que han hecho hoy venezolanos y venezolanas y habitantes de La Guaira en especial. Es lo que yo he podido atestiguar y es lo que le cuento a nuestra audiencia, Luis Guillermo, y por supuesto a ti. Gracias a Gladys Quesada por tu sensible interpretación de la conducta del pueblo del estado de La Guaira, en el litoral central.